comportarse como si fuera un líquido y se transforma en una especie de arenas movedizas. El antiguo Valdés estaba construido en un terreno cenagoso saturado de agua. No tenía ninguna posibilidad de resistir 7 minutos de violentas sacudidas. Cuando se agita la arena, es como cuando se agita un tarro de harina. La superficie se nivela y se hunde. El viejo Valdés se hundió literalmente en la tierra. El nuevo pueblo de Valdés se ha construido a unos 7 kilómetros de distancia. Apenas quedan restos del antiguo, aparte de un monumento en conmemoración de los 32 hombres, mujeres y niños que perdieron la vida. Pero también hay grandes ciudades construidas sobre terreno inestable. Partes de Los Ángeles y San Francisco correrían peligro de licuefacción si se produjese un gran terremoto. Y ambas poblaciones se hallan en zonas repletas de fallas en activo, como la de San Andrés. No es una grieta, no es un agujero, es más bien el lugar donde se juntan y se solapan dos grandes placas. Se refleja en el paisaje en la forma de un valle recto. El sistema entero mide unos 1.300 kilómetros. Se extiende desde unos 400 kilómetros al norte de San Francisco hasta unos 300 kilómetros al sur de Los Ángeles. Las dos placas principales de la falla de San Andrés se mueven en direcciones opuestas. En California, Los Ángeles se mueve hacia San Francisco al mismo ritmo que crecen las uñas de la mayoría de la gente, entre 2,5 y 5 centímetros al año. La presión que genera el movimiento de las placas se libera en forma de miles de pequeños temblores todos los años. Los terremotos grandes son poco comunes, pero cuando suceden, son devastadores. San Francisco está muy cerca de la falla de San Andrés y los temblores son mucho mayores cuanto más cerca de la falla se esté, así que San Francisco sufrirá el impacto de lleno. En San Francisco, el último gran terremoto se produjo el 17 de octubre de 1989. Ese martes, muchos de sus habitantes estaban preparándose para ver el partido entre los Giants de San Francisco y los A de Oakland, el tercero del campeonato mundial. El terremoto se produjo cuando muchos vecinos estaban pegados al televisor. Duró 15 segundos y tuvo una magnitud de 7,1 puntos. Presten atención, por favor. Se va a interrumpir temporalmente el partido. El puente de la bahía sufrió daños y parte de la autopista Nimitz se vino abajo. Ocasionó más de 3.500 heridos y grandes daños a más de 20.000 edificios de toda la zona de la bahía. A pesar de tanta destrucción, la cifra de víctimas mortales, 63 personas, fue relativamente baja. Las autoridades municipales se quedaron sorprendidas de que tantas infraestructuras, aparentemente a prueba de terremotos, se hubieran venido abajo. Y en las mismas manzanas había edificios que se habían hundido, mientras otros permanecían intactos, lo que parecía absurdo. ¿Por qué se derrumban unos edificios mientras otros permanecen intactos? ¿Y cómo podemos protegernos de los efectos devastadores de los terremotos? En Estados Unidos y Japón, las grandes ciudades amenazadas llevan a cabo completos programas de construcción para intentar que todos los edificios sean a prueba de terremotos.
Pero incluso con esas precauciones, cuando se produce un gran terremoto, muchos edificios continúan derrumbándose. En el terremoto que asoló Kobe, en Japón, en 1995, más de 120.000 edificios sufrieron daños. Pero no todas las estructuras se hundieron. Algunos edificios se hundieron por el efecto de la frecuencia de impacto del terremoto, mediante el que simples vibraciones pueden derribar un edificio de muchos pisos. Para enseñarnos cómo ocurre, la doctora Lucy Jones emplea las frecuencias musicales que genera un violonchelo. Las fallas producen terremotos por la misma razón que esta cuerda produce una nota cuando la toco con el arco. Podemos utilizar el instrumento para hacer una analogía musical con los terremotos. Cuando dos enormes placas se entrechocan, como el arco que toca una cuerda, la fricción produce vibraciones de una variedad de frecuencias. En el caso de los terremotos, la frecuencia causada depende de la longitud de la falla, igual que la nota que produce el instrumento musical depende de la longitud de la cuerda. Según su tamaño y tipo de construcción, cada edificio resuena con una frecuencia distinta. Cuando la frecuencia del terremoto encaja con la frecuencia del edificio, las vibraciones pueden sacudirlo más violentamente que al edificio contiguo y acabar por derrumbarlo. El 17 de enero de 1994, 04:30 horas. Los residentes del área metropolitana de Los Ángeles reciben una inesperada llamada despertador, un terremoto de magnitud 6,7. Los servicios de emergencia recorren una ciudad desfigurada por las ruinas, atendiendo distintas llamadas. Necesitan ayuda de cualquiera que tenga formación en búsqueda y rescate urbanos. El capitán Wayne Ivers, del Servicio de Bomberos de Los Ángeles, tiene esa formación y fue uno de los primeros en acudir a la zona del desastre. Fue muy surrealista. Había tuberías de gas rotas que provocaron incendios y parecía una zona de guerra. Uno de los muchos edificios que se hundieron fue un aparcamiento de varios pisos en Northridge, una estructura enorme del tamaño de 2 campos de fútbol que se vino abajo. El único hombre que había allí, el barrendero Salvador Peña, quedó atrapado bajo 20 toneladas de escombros. Le habían caído encima las 3 plantas del aparcamiento, que le habían aplastado dentro de su vehículo. Wayne Ivers fue el bombero de mayor rango que acudió a rescatarle. No sabía cómo íbamos a sacarle. La misión parecía abrumadora, pero tuvo que pensar un plan rápidamente. Primero, tenían que acceder al interior del edificio hundido. Había algunas rajas en el hormigón y las ensanchamos con martillos hidráulicos. Ivers y su equipo comenzaron a desmantelar estratégicamente las distintas capas de hormigón. Tenían que trabajar deprisa porque cada segundo contaba. Tuvieron que arrastrarse entre los escombros por espacios de solo unos centímetros de alto. Cuando trataban de localizar a Salvador, nuevos temblores amenazaron con derrumbar todo lo que había encima de ellos. Siempre que se trabaja entre escombros se produce